De comienzo, pues vamos a profundizar mucho más en ello, vamos a buscar soluciones, vamos a hablar todos juntos. Los ponentes de esta mesa, que se suele decir que son amplias biografías y que no se detallan, pues alguna cosita vamos a decir. Que tienen en común una sólida preparación, un compromiso militante con la democracia y que todos pertenecen o apoyan a ATAC. Juan Torres no ha podido venir por una emergencia familiar, esperamos que se resuelva pronto y de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos. Empezamos con Federico Mayor Zaragoza, a mi derecha, que fue catedrático de bioquímica y de ahí pasó a representar en nuestro país como alto funcionario internacional. 12 años director general de la UNESCO, que ha sido uno de los pocos españoles en ostentar un cargo tan relevante. Ahora preside la Fundación para una Cultura de Paz y, por ejemplo, pues entre otras muchas actividades de entidad, es miembro del Comité de Honor de Coordinación Internacional para el Decenio de la No Violencia y de la Paz de la ONU. Carlos Berzosa es catedrático de Economía Aplicada. Yo, en cambio, soy de los que, aparte de por su trabajo como economista, que demuestra que otras visiones económicas son posibles, soy de los que admiran a Carlos Berzosa por la valiente posición que adoptó hace unos meses en defensa del juez Garzón y que le costó, y todos lo sabemos, no pocos ataques, críticas y quebraderos de cabeza. Rosa. Vicent Navarro es catedrático de políticas. ¿Se oye bien? Sí. De políticas públicas. No se oye. Ahora. Bueno, pues Vicent Navarro es catedrático de Políticas Públicas y de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y además profesor en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos. Dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales conjunto entre ambos centros universitarios y se caracteriza también por ser un perenne divulgador de los errores del capitalismo y lo que es básico, con datos. Lourdes Lucía, que es abogada y editora, una de las fundadoras de ATAC en España y actual presidenta de ATAC en Madrid. Ha sido testigo y memoria y participante de la trayectoria de este movimiento social desde hace 10 años. Este es un movimiento que se financia exclusivamente con las cuotas de los socios y no recibe ningún tipo de subvenciones públicas. Lourdes lleva todos esos años y más antes, supongo, denunciando lo que iba a venir, lo que efectivamente llegó y en lo que estamos. Bien, vamos a empezar con Federico Mayor Zaragoza. Estamos viviendo una profunda crisis, lo vemos todos los días. Hoy están rescatando Irlanda, estamos todos muy, muy intranquilos. Todos los días hay que tranquilizar a los mercados y nos preguntamos si las normas las dicta ahora el sistema, los mercados y las pagan los ciudadanos. ¿Tienen capacidad de maniobra los gobiernos? Yo creo que en estos momentos está claro que el acoso de los mercados está desplazando a los políticos, no solo en Europa, sino también en Norteamérica, y creo que hay lo que podríamos denominar el gran dominio. Son muy poca gente en realidad, son muy pocas instituciones, pero sobre todo muy pocas personas que son identificables. Está el gran dominio militar. Este dominio en realidad lo mencionamos poco. Hablamos mucho del económico, del financiero y hablamos muy poco de este dominio militar, de este poder militar, que solo en los Estados Unidos el año pasado ha representado 860.000 millones de dólares y después ya viene mucho más abajo, es cierto, China, después Rusia, etcétera. Y esto representa, sobre todo, la obligación por parte de todos los países, si quieres la paz, prepara la guerra, de comprar una serie de artificios, de maquinarias bélicas que además son para guerras pretéritas. Esto es algo que es tremendo, pensar que todo esto que estamos adquiriendo desde hace tantos años, los F-16, son para guerras que ya no se volverán a producir, porque queda muy claro que en estos momentos la estrategia bélica, después sobre todo de Vietnam, ha cambiado muchísimo. Otro poder que es muy importante tener en cuenta es el poder del petróleo, el poder energético.
El poder energético además nos ha estado mintiendo, como ha sido una pauta durante estos últimos años. En el año 1979, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos dijo, ojo, porque estamos produciendo mucho anhídrido carbónico procedente de la combustión de carburantes fósiles y además la recaptura del anhídrido carbónico por parte del mar, los océanos son el 70% de la piel de la Tierra y tienen además esta capacidad por el fitoplancton de recapturar el anhídrido carbónico, también lo estamos degradando. Bueno, pues entonces, 2 años después, una gran firma de petróleo, la ExxonMobil, creó una fundación a la que se unieron inmediatamente después todos los demás grandes productores de petróleo para decir exactamente lo contrario. Durante 17 años han estado pagando a una serie de pseudocientíficos para que digan lo contrario de lo que había dicho la Academia de Ciencias basada en la realidad y además compraban todas las patentes de energías renovables. Es decir, que decían que la energía renovable no tenía ningún sentido porque ellos lo que querían era finalmente vender petróleo. En estos momentos el barril de Brent está alrededor de $80, pero en cualquier momento, es que esto es tremendo, igual que ha pasado hace 3 años, en cualquier momento puede subir de nuevo y como somos dependientes absolutamente, todos los automóviles, los aviones, todos estamos dependiendo del petróleo, es un poder fantástico que también condiciona enormemente, si no se empieza a modular, la capacidad de movimiento de los gobiernos, por democráticos que sean. Entonces los gobiernos no mandan. No, los gobiernos en estos momentos, y además me falta añadir uno, aparte del económico que lo ha mencionado muy bien y por tanto no voy ahora yo a hablar de él, pero el poder mediático. El poder mediático, a mi modo de ver, en los últimos años es incluso más fuerte porque además impide a la mayor parte de la gente esta reacción, esta resistencia, esta posición de la que antes nos hablaban. ¿Por qué? Pues porque nos tienen permanentemente distraídos, nos tienen uniformizados, somos espectadores. Y entonces, este poder mediático, piensen que en Estados Unidos hay solo una persona que maneja el 62% de la información de todos los Estados Unidos. Y ya sabemos lo que pasa en Italia y lo que está pasando en España. En España estamos viendo cómo las televisiones progresivamente están pasando prácticamente a unas mismas manos. Por tanto, poder militar, poder económico, poder mediático, enormemente importante y poder energético. Pero es que además yo quiero mencionar, Rosa María, algo que creo muy importante. Se ha producido una deslocalización productiva por codicia y por irresponsabilidad hacia el este, sobre todo hacia China. Le hemos convertido en la fábrica del mundo, un país donde las condiciones laborales, donde hay tantas cosas, los derechos humanos, todo eso, las ejecuciones, la pena capital, todo esto pertenece a algo que los que van allí no miran porque solo están interesados en que les produzcan por $3 lo que a ellos producirlos en su sitio les costaría 7 y por tanto ganarían mucho menos. La deslocalización es algo muy grave que tenemos que mirar cómo se puede solucionar y cómo se puede atemperar al menos, porque estamos hablando aquí siempre, ahora vamos a producir más, pero ¿cómo vamos a producir empleo si el empleo lo hemos descentralizado, deslocalizado en buena medida hacia el este? Y por último quiero hablar de algo que a mí personalmente me preocupa muchísimo, y es la sustitución de aquello por lo que habíamos luchado, la libertad, la justicia social. En el año 87-88 nos dijeron, el señor Reagan y la señora Thatcher dijeron, no, ahora con la globalización todo eso lo dejamos a un lado y ahora lo único que vale son las leyes del mercado. Esta sustitución es de necio confundir valor y precio, escribió don Antonio Machado. Han sido necios, hemos sido necios en aceptar una situación parecida porque ha hecho que se hayan sustituido estos ideales democráticos, así los llama la Constitución de la UNESCO, por las leyes del mercado. Pero es que han hecho algo más. Han quitado a los pueblos, porque Roosevelt decía,
en la Carta de las Naciones Unidas, nosotros los pueblos. Es decir, los problemas de la gente los tiene que solucionar la gente. Es decir, nosotros los pueblos hemos resuelto a partir de ahora vivir en paz pensando en las generaciones venideras. Así empieza la Carta de las Naciones Unidas. Y esta gente lo que hicieron fue, fuera estas Naciones Unidas que nos dan la lata y tal, y el señor Schulz convocó solo a 5 ministros de Hacienda de los 5 países más ricos de la Tierra. Y entonces era el G6. Después lo completaron con Canadá G7, después con Rusia G8, y el G8 ha sido un sistema plutocrático, porque es de los países ricos, en lugar de ser este principio democrático que intentaban reunir las Naciones Unidas. Yo creo que ahora tenemos soluciones. Y esto es lo que a mí más me gusta de ATAC. A mí me ha fascinado ATAC, aparte por Francisco Altemir y todas estas cosas, pero me ha fascinado porque tiene, junto al análisis crítico, tiene propuestas. Pues bien, yo creo que en estos momentos, y también me ha gustado mucho este magnífico vídeo que nos han presentado, porque nos demuestra que sí que tenemos, por primera vez en la historia, la gente tenemos la posibilidad de participar. Porque hasta ahora no lo podíamos hacer, nuestro territorio, tanto intelectual como físico, era muy escaso. En cambio ahora no. Ahora tenemos conciencia global, primer punto, podemos comparar, podemos ver lo que tenemos, le podemos apreciar lo que tenemos, por tanto es muy importante, y podemos ver las deficiencias de los otros y podemos decir, ¿cómo nos vamos a quejar si cómo vive la gente, si 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable, etcétera, etcétera? Segundo, muy importante, por primera vez podemos participar de manera no presencial. Hasta ahora la única forma de participación son las urnas. Está bien, pero las urnas nos cuentan. No quiere decir que después nos tengan en cuenta, que en eso consiste la democracia. Y por tanto, tenemos ahora posibilidad de participación no presencial. Tenemos el SMS, tenemos el Internet, tenemos la telefonía móvil. En una palabra, podemos por primera vez en la historia participar. Y tercero, muy importante, hay un número creciente de mujeres. Todo eso que estamos hablando, toda esta trayectoria humana de siglos, ha sido una trayectoria de una sociedad masculina, en donde las mujeres no han pintado nada de forma anecdótica, fugaz, han aparecido en el escenario del poder y después ¡pum!, han desaparecido. Por primera vez ahora empieza a haber mujeres en el escenario y esto cambiará muchísimas cosas. Por tanto, hay soluciones. No voy a entrar en detalle. Hay soluciones energéticas, las conozco bien porque me he dedicado durante mucho tiempo a estudiarlo. Hay soluciones, sobre todo, para producir alimentos para todos. Es que es una gran vergüenza que hoy gastemos 4.000 millones de dólares al día en gastos militares y en armas y se nos mueran 70.000 personas. 70.000 personas, de ellas más de 35.000 niños. No puede ser, es una vergüenza aceptar eso. No podríamos conciliar el sueño si cada vez pensamos, ¿cómo puede ser que se estén y nosotros gastando 40.000 millones? Ahora, no había dinero en el año 2000 para los objetivos del milenio. No hay dinero, no hay dinero. Si necesitamos 40.000 millones, es decir, lo que gastamos en gastos militares tan solo en 10 días, no había dinero. Y de momento, para rescatar, que además utilizaron esta palabra, rescatar, a las instituciones financieras de la zozobra en que se hallaban, solo en Estados Unidos aparecieron 720.000 millones de dólares. Y en Europa casi 400.000. Y ahora los rescatadores se han quedado empobrecidos porque con dinero público han ayudado en muchas ocasiones a instituciones privadas y ahora estas instituciones, el mercado, es el que nos da clases. Tenemos soluciones. Hay soluciones desde un punto de vista científico para la producción de alimentos, para la producción de energía, para la desalinización del agua del mar. Tenemos hoy, sobre todo en alternativas energéticas, desde la geotérmica, la termosolar, tenemos grandes alternativas, incluso para las nucleares limpias, como sería la utilización del torio en lugar del uranio o del plutonio. Lo que yo quiero decir es que, por primera vez en la historia, yo creo que vale la pena este segundo párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el primer párrafo nos dice, para liberar a la humanidad del miedo. Es que estamos
en general, muy atemorizados y no nos atrevemos. Pero después, en el segundo párrafo, dice, pueden verse compelidos al derecho supremo a la rebelión. O sea, bueno, pues ya ha llegado el momento. Ahora ha llegado el momento de pacíficamente decir basta.